El tema del día de hoy es la esperanza que tenemos en Cristo. Y el texto base lo encontramos en Efesios 2 del versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El tema del día de hoy viene como resultado de la reciente celebración de lo que los cristianos llamamos el Domingo de Resurrección. Existen muchas controversias respecto de las fechas de algunos sucesos importantes en la vida de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, la fecha exacta de la Navidad, pero hay grandes certezas que de hecho son provistas por parte de la Escritura cuando hablamos respecto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, según la Biblia, en el libro de el apóstol Juan, por ejemplo, nos dice Juan 19:31, nos dice, entonces entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, el día de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí, de tal forma que sabemos que este es el día de la preparación para el sábado, es decir, un día antes del sábado, y por eso tenemos certeza que la muerte de Jesús en la cruz ocurre el día viernes. Posteriormente, también el mismo libro de Juan, un capítulo más adelante, nos deja saber con certeza cuándo ocurre la resurrección. Según Juan 21 nos dice lo siguiente. Dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que la certeza que tenemos es, Jesús muere un día viernes y resucita el primer día de la semana, que para el pueblo judío es el día domingo. Em, La Iglesia occidental, es decir, la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes, tienen una fecha para celebrar la Semana Santa. La Iglesia Oriental, lo que nosotros conocemos como la Iglesia Ortodoxa, lo celebra normalmente justo una semana después. Sin embargo, en ambos grupos cristianos se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo un día viernes, el día de la crucifixión, y el día domingo, el día de la resurrección. El, am, el día de hoy, que es solamente unas semanas después de la fecha en la que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quisiera que estudiáramos de una forma superficial el cómo la resurrección de nuestro Señor Jesús nos asegura una esperanza y un futuro en medio de un mundo desesperanzado. Quiero partir desde la realidad humana sin Cristo. Dios, el creador del universo, Él nos comunica a través de su palabra que no existe ningún ser como Él. La Biblia nos señala una y otra vez que Él es santo. Eso significa no solo que Él es diferente a nosotros, que no somos santos, sino que Él es moralmente perfecto. Él no peca y cualquier pecado es un atentado contra su santidad. Resultado de su santidad, la Biblia nos enseña que la adoración constante de los ángeles que están delante de Él es esta frase continua, santo, santo, santo. Él es tan santo que tan pronto Adán pecó, Dios cortó su relación con Adán
siguiendo un principio que nos presenta el Salmo 5 y que se sigue aplicando hasta el día de hoy para la raza humana. Y dice de la siguiente manera, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El universo entero obedece a Dios Todopoderoso, sabiendo que una sola de sus órdenes sería suficiente para acabar con el pecador, ya que Dios es justo e imparte justicia y no tiene por inocente al culpable. Honestamente, nosotros con certeza somos pecadores. Ciertamente merecemos ser castigados, de manera que nuestra sola existencia termina siendo dependiente de la voluntad de Dios. De hecho, apelando al hecho de que actualmente existimos, podemos ver esta existencia como una prueba que acentúa su gracia y su misericordia, porque a pesar de que nuestra sola existencia, por nuestra forma de vivir, por la pecaminosidad con la que vivimos, es suficientemente ofensiva, podemos decir que el solo hecho que existamos, teniendo Dios el poder para hacernos desaparecer, es una muestra de su misericordia. Claro que vamos a ir más profundo en esto, pero es importante entender lo grande de la maldad del ser humano. Y es justamente delante del entendimiento de nuestra maldad cuando aparece la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Como recordamos en la Semana Santa, Él fue puesto por Dios. Nuestro Señor Jesús fue encarnado y traído a la tierra. Es Dios mismo encarnado en la tierra, traído por el Padre, con la intención específica de vivir en esa tierra de forma perfecta, cumpliendo la ley de forma perfecta, para morir en expiación perfecta por los pecadores. Literalmente la intención de Dios Padre fue poner a Jesús en el lugar de los pecadores. Él no solo pagó nuestra deuda, sino que nos ha dado un nuevo estatus delante del Dios Santo. Por eso es que lo dice Efesios 2:13, el que anteriormente leímos, lo dice de esta forma. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ponga atención a esa frase, esto no es fuera de Cristo. No hay alguien que pueda recibir este beneficio si no está en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que es exactamente lo que nuestras obras pecaminosas mostraban, que estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A través de creer que Jesús es el método señalado por Dios para nuestra salvación, nosotros somos justificados. La justificación es el reconocimiento de que hemos pecado, pero que legalmente seremos tratados como que si nunca hubiésemos pecado. Así lo manifiesta el libro de Job en Job 13:16. Mire lo que dice Job 13:16. Dice, Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. La esperanza de Job no es su propia justicia, sino que Él sea su justicia. Cuando hablamos de justificación, quizás la forma más sencilla de entender este término para los padres y los que somos maestros esto, de una escuela o un colegio, esto es fácil de explicar y de entender. Un niño un día llega unos 10, 15 minutos tarde al colegio, a la escuela,
por causa de que probablemente hubo un accidente que detuvo el tráfico o un problema con alguna llanta del automóvil. Entonces, el papá tiene que bajarse y justificar delante de las autoridades de la escuela por qué han llegado tarde. En cuanto el niño es justificado por su padre, el colegio lo trata como que a pesar de que sí llegó tarde, porque sí es culpable de esa infracción, es tratado como que si no hubiese cometido esa infracción. Eso es exactamente la justificación. Y esta justificación radica únicamente en Jesús. Él mismo es nuestra salvación. Es por eso que la Biblia dice que aquel que cree que Jesús en Jesús mismo como su Salvador, que aquel que cree que Él es el Cristo prometido, entonces es justificado. Ya que Cristo es nuestra salvación, sabemos que podemos estar delante de Dios confiados. A continuación, solo quisiera reflexionar brevemente en tres grandes verdades, de entre tantas que son el resultado de la obra de Jesús en favor nuestro. Hemos sido adoptados. Tenemos libertad para relacionarnos con Dios como con un padre. Tenemos también verdadera esperanza y para concluir, vamos a ver cómo la cena del Señor nos permite recordar constantemente la gracia de Dios dada a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirles que me acompañen a orar después de esta larga introducción y luego concentrarnos a leer los versículos que nos hablan sobre estas hermosas tesoros que Dios nos ha dado. Señor, agradecemos infinitamente tu palabra, agradecemos tu Espíritu Santo, agradecemos que no nos has dejado solos para relacionarnos contigo y sobre todo que has hecho la paz a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre tú y nosotros, Señor. Te agradecemos por esto y te bendecimos. Padre, queremos pedirte que nos des mucha sabiduría, mucho discernimiento y sobre todo que el discernimiento que vamos a recibir de parte tuya nos ayude a adorarte, bendecirte y glorificarte por lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en primer lugar, quisiera que hablásemos sobre el hermoso beneficio de haber sido adoptados en Cristo. Y de nuevo, esto no es separados de Cristo, sino es en Cristo. Hemos sido adoptados porque en su soberanía y por su gracia, Dios decidió adoptarnos para que fuésemos sus hijos. Así como lo dice estos famosos versículos en Efesios, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 6. Mire lo que dice las escrituras. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos escogió antes que nosotros naciésemos para que fuéramos sus hijos a través de Cristo. La elección, la predestinación de la que aquí habla es a través de Cristo. O sea, la condición necesaria para esta elección es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esto ocurrió simplemente porque así lo quiso. Esto es lo que significa la frase según el puro afecto de su voluntad. Además, esta adopción incluye el maravilloso regalo de ser aceptados a través de Cristo. Nunca vamos a ser más aceptados de lo que ya somos.
Dios nos ha adoptado para ser sus hijos, no porque seamos maravillosos, o porque seamos muy buenos, o porque Él está pensando en convertirnos en algo sumamente maravilloso, sino porque Él es maravilloso. Su gracia es maravillosa. No hay nada por lo que nosotros merezcamos una pizca de alabanza. Lo único con lo que hemos colaborado para nuestra salvación es, tristemente, pecando, estando condenados por causa del pecado. Y es en esa condición de donde Dios nos ha rescatado. Y lo ha hecho para que Él reciba la alabanza por causa de esta gloriosa gracia. Y en esta gloriosa gracia no solo hemos sido hechos hijos adoptados, sino que también somos hijos aceptados en Cristo, adoptados a través de Cristo y aceptados a través de Cristo. ¿Y por qué es esto importante? Porque yo sé que como padres muchas veces hay tantas desilusiones y tantos malestares con los hijos que algunos padres llegan literalmente a quitar su aceptación y muestran rechazo hacia sus hijos. Muchas veces confunde la sensación de sentir rechazo hacia sus obras y terminan rechazando a su persona. Ahora, en el caso nuestro, como nuestra aceptación no viene de lo que nosotros somos, sino de quién es Jesús, es decir, el Cristo, por causa de que Él es Cristo, eh, nuestra adopción y nuestra aceptación reposa en la persona de Jesús y no en nuestras obras. Y de nuevo esto solo redunda en la alabanza y la gloria de Dios. Mire lo que dice hablando sobre esto el apóstol Pablo en Romanos 8 del versículo 29 nos dice lo siguiente. Dice, porque a los que antes conoció, una vez más está hablando de predestinación a través de Cristo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor por causa de la adopción. Estamos hablando de este Jesús al que todos nosotros le profesamos amor, le profesamos devoción, nos admiramos de que su amor haya sido tan grande de ir a la cruz y tomar nuestro lugar. Pero es impresionante también saber que su misma obra en la cruz es tan profunda que Él se vuelve nuestro hermano mayor. Y esto simplemente porque Dios decidió que así fuese, que así fuese desde antes de que el mundo existiera. En este punto de la adopción quiero hablar una última cosa. La marca de que todos nosotros somos hijos de Dios es la vida del Espíritu Santo en nosotros, quien además nos da la libertad de relacionarnos con Dios como un padre y nosotros como hijos pequeños delante de Él. Así lo dice Romanos 8:15. Mire qué precioso y poderoso este versículo que lo dice de la siguiente manera. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esta expresión de Abba Padre, una expresión que era dicha generalmente por los niños pequeños para referirse a su papá en un momento de cercanía, de intimidad, de esa relación cercana que tiene un hijo con un padre. Solo podemos tener esa cercanía, esa confianza
solamente por el Espíritu Santo. Cuando hablamos del temores, podemos relacionarnos con este ser santo, podemos relacionarnos con este ser justo, a pesar de que no somos santos y no somos justos, pero hemos sido adoptados y aceptados en Cristo. Pero eso no basta, sino que lo que realmente hace que nuestro corazón sienta esa confianza es que el Espíritu Santo nos asegura nuestra posición de adopción delante del Padre. Tanto que podemos clamar como clama un hijo pequeño con su papá. El mío, mi hijo, personalmente, cuando quiere acercarse, muchas veces dice papá, 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 pero lo acompaña de esta seña, le hace así como ven, ven, como quiero agarrarte. Y es exactamente esa misma expresión física de mi hijo tratando de agarrarme a lo lejos y diciendo mi nombre, lo que hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Esa confianza solamente la da el Espíritu Santo. Si Dios nos hubiera adoptado como hijos, pero no nos hubiera dado a su Santo Espíritu, no podríamos relacionarnos con Él como hijos. Hermanos, tenemos miles, millones de razones para tener vergüenza delante de Dios, para tener temor delante de Dios. Solamente la obra del Espíritu Santo puede llevarnos a relacionarnos con confianza como un hijo pequeño que está llamando para que papá llegue a donde él está. Y nuevamente esto es maravilloso porque demuestra cómo nuestra relación con Él también depende de Él para que toda la gloria sea solamente a su nombre. Es justamente el obrar del Espíritu Santo que infunde en nosotros la confianza para acercarnos a Dios en medio de cualquier circunstancia y relacionarnos con Él como hijos confiados solamente por la obra de Cristo. No porque vayamos a la iglesia, no porque estemos sirviendo, no porque ofrendemos, no porque ayudemos a las viudas y a los huérfanos, no porque hagamos buenas obras o porque ya no estemos pecando con aquellos pecados quizás con los que antes luchábamos. No es por ninguna de esas razones, es por Cristo. Y esa confianza nos la da el Espíritu Santo en nosotros. Es preciosísimo. Esto de lo que estoy hablando hoy como padre puedo verlo y entenderlo con más profundidad. Hay unos momentos específicos en los que he visto a mi hijo en medio de quizás una rabieta o en medio de un de algún caprichito que él sabe que muy probablemente le va a tocar que le caiga. Él sabe que esa es muchas veces la reacción que tenemos. Pero inmediatamente después de que algún sonido o algo lo asusta, no importa si está molesto, no importa si está preocupado, no importa si está haciendo un berrinche, no importa en la situación en la que está, tan pronto hay algo que lo preocupa o lo asusta, directamente corre hacia papá, directamente corre hacia mamá, directamente corre hacia aquello en lo que se siente seguro. Y esa seguridad a nosotros, en comparación a este caso, nos lo da el Espíritu Santo que Dios nos ha puesto en nosotros. Gloria a Dios por esta adopción que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, esta adopción específica, esta cercanía de la que hemos estado hablando, literalmente está respaldada por la obra de Jesucristo y esta obra de Jesucristo literalmente es el centro de nuestra confianza. Insisto, no nosotros, sino Él, porque Dios nos recibe, nos ama, nos acepta, nos cuida, a pesar de que somos todo lo contrario a lo que Él es, por decirlo de alguna forma, y sin embargo nos recibe es por la obra preciosa de Jesús. Así que, mi querido hermano, en los siguientes minutos quiero simplemente animarte a que puedas confiar que por causa de Jesús tú tienes un acceso
y puedes tener confianza de relacionarte con Dios por eh, la fe que tenemos en Cristo. Lo que esto significa es, Cristo lo logró, Cristo lo alcanzó y yo por fe camino hacia esa relación con Dios. Así que en este sentido, sabiendo que la obra de Jesús hemos sido adoptados, como decíamos, que la capacitación del Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Dios Padre justamente como hijos, podemos tener esa relación cercana. A esto debemos subrayar que la obra de Dios para quitar de en medio todo lo que nos estorbaba para llegar hasta Él ha sido terminada. Miren lo que pasa en Marcos 15 del 37 al 38. Dice de la siguiente manera, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. De nuevo estamos el día jueves en el momento específico en que está siendo crucificado. Entonces, después de que él expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. En aquel entonces, las puertas que dividían un lugar de otro generalmente eran velos. Velos, en el caso del velo del templo, era un velo hecho por 7 cortinas, era un velo sumamente grueso, pero ese velo dividía el lugar santísimo, que se supone que es donde estaba la presencia visible de Dios, del lugar santo, que es el lugar a donde se le permitían llegar a los sacerdotes. Y se rompe el velo y representa literalmente y simbólicamente la nueva libertad que tienen los hombres y las mujeres que están en Cristo. Justo en el momento en que Jesús muere, el velo que separaba la santa presencia de Dios con el resto del mundo se rompió de forma simbólica. Por ello, la obra de Cristo es nuestra base para relacionarnos con Él, así como lo hemos leído ya anteriormente, Efesios 3:12, una vez más, vemos que nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien, hablando de Jesús, tenemos seguridad y acceso. Él es las dos cosas. Él es nuestro acceso a Dios y Él al mismo tiempo es nuestra seguridad. Y por causa de Él tenemos confianza. Nuestra fe en Él, en que Él es suficiente para Dios, se traduce en la confianza para al mismo tiempo acercarnos. Insisto, millones de razones fuera de Cristo para estar no solo humillados, sino temerosos delante de la presencia de Dios. Pero creyendo la suficiencia de la obra de Cristo, podemos tener una relación cercana con Dios y con confianza por causa de nuestro Señor Jesucristo. Él es la seguridad cuando buscamos a Dios. Él es quien asegura nuestro acceso al Padre. Por eso el escritor del libro de Hebreos nos dice lo siguiente en Hebreos 10:19, acentuando la obra de Cristo, nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya está terminado, ya está abierto, eh, eh, ahí está disponible por una razón, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Cristo nuestra certeza de que somos escuchados cuando oramos, cuando clamamos, cuando pedimos. No es la cantidad de veces que repetimos la oración, no es la cantidad de horas que pasamos orando, no es porque estamos sirviendo a Dios, no es porque dejamos de pecar en un pecado específico, porque estamos pagando algún voto, no es
por ninguna cosa humana, solamente es la preciosa sangre de Cristo derramada. Seguimos pecando después de venir a Cristo, pero Él nos justifica delante del Padre. Él cambió nuestro estatus y garantiza nuestra libertad para relacionarnos con Dios. Y por eso, teniendo esto como base, el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 3:12 lo siguiente, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Dios escucha tu oración por causa de Jesús. Tienes la libertad de en cualquier momento orar y que Dios escuche tu oración por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. De manera que hemos sido adoptados y en segundo lugar, tenemos la libertad de como hijos adoptados relacionarnos de forma cercana con Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué tengo yo esta libertad? ¿Qué me garantiza esta libertad? ¿De dónde viene mi esperanza? Bueno, la esperanza del cristiano viene porque Jesucristo ha resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, todas estas promesas fueran huecas, todas estas palabras fueran posiblemente se cumple, posiblemente no se cumple, pero por causa de su resurrección son certeras. Jesús mismo es nuestra esperanza para todo tiempo, incluyendo los tiempos de coronavirus, incluyendo los tiempos donde hay una posible tercera guerra mundial o una segunda guerra fría. Si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos hechos cercanos, fuimos adoptados como hijos, y ahora, por el mérito de Cristo, Dios nos escucha, igualmente en este momento que somos hijos adoptados con la oportunidad de estar cerca de Dios, igualmente es Cristo quien nos da esta promesa. En Juan 6:40 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Jesús habló estas palabras, todavía no había entregado su vida en la cruz del Calvario, todavía no había resucitado de entre los muertos, de tal forma que esta promesa pudiese parecer, o estas palabras para sus oyentes, hasta pudiese parecer eh, una frase muy pretenciosa o una mentira. De hecho, hasta muchos de ellos lo pudieran haber categorizado como una herejía. Y sin embargo, Jesús está diciendo la verdad, porque Él es Dios, Él no miente ni peca. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es completamente verdad, pero para nosotros como humanos, lo que nos garantiza que eso es real es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es en la resurrección el sello de nuestra esperanza. Si Él resucitó, también Él podrá resucitarnos a nosotros cumpliendo sus promesas. Por ello, no importa cuál sea la situación que estamos atravesando, el hecho es de que estamos siendo escuchados por Dios. Estamos siendo escuchados por el ser más grande del universo con quien podemos relacionarnos al nivel que se relaciona un hijo pequeño con su padre y con su madre. El Dios todopoderoso, inmenso, infinito, inclina su oído para escucharnos como cuando se oye a un hijo. Por eso es que el Todopoderoso en sí mismo es nuestro consuelo. Mis amados hermanos, en esta época tan difícil donde muchos están atravesando circunstancias complicadas,
Han habido pérdidas por causa de las enfermedades. Han habido pérdidas por causa de la maldad del corazón del ser humano, el robo, el hurto, los asesinatos, lastimosamente los problemas que tenemos con el narcotráfico, las pandillas. Hay muchas cosas que pudiéramos señalar, los muertos que están ocurriendo por causa de las guerras en diferentes lugares, no solo en Ucrania y en Rusia, porque hay otras guerras llevándose a cabo de las cuales no se nos habla, pero no hay ninguna de estas cosas de las que estamos hablando cambian el hecho de que somos hijos, que podemos relacionarnos con ternura y cercanía con Dios. Y la certeza de que eso es así es que Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. En medio de estas palabras, en medio de todos los momentos desalentadores, hay razones para tener esperanza. Jesús resucitó y sus promesas son reales y van a cumplirse porque Él se levantó de entre los muertos. Estas palabras nos demuestran que aún lo peor que nos pudiera ocurrir, que es la muerte, tenemos una preciosa promesa de que resucitaremos en el día postrero. Esta misma esperanza se ve muy claramente en las palabras de un hombre que le tocó padecer y sufrir profundamente todo tipo de pérdida material. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió sus empleados, perdió hasta su esposa, perdió su salud. Y este del que estoy hablando es Job, quien había perdido literalmente cualquier cosa en la que un ser humano puede esperar tener esperanza, o cualquier cosa en que un ser humano puede reposar su esperanza. Y sin embargo, cuando lo único que podía pensar de sí mismo era la muerte, Job dice las siguientes palabras poderosas en Job 19, 25 y 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive y el final se levantará sobre el polvo. Y está haciendo una profecía sobre la resurrección del Mesías. Aquí quizás él ni siquiera lo logra ver por completo, pero lo que está ocurriendo aquí es que él está profetizando que el Mesías se va a levantar de entre los muertos. Y después de deshecha esta mi piel y mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mis amados hermanos, la razón de la esperanza de Job en medio del sufrimiento es la misma razón para nuestra esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Y es que nuestro Redentor vive. Aquí Job profetiza que se levantará. Nosotros sabemos que se levantó con certeza el primer día de la semana. Su resurrección es la certeza de la esperanza a pesar de cualquier circunstancia. Puedo relacionarme con Él como un hijo adoptado a quien Dios acepta en Cristo todo esto y rompió el velo para relacionarse conmigo, quitó el pecado para poderse relacionar conmigo, me está salvando del castigo que merece mi pecado, que es el infierno eterno. Y ahora yo puedo relacionarme con Él como mi hijo precioso se relaciona conmigo. Puedo decirle en mi momento de aflicción: ven, 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 papá, ven. Y eso solo lo puede ser la obra del Espíritu Santo. Y lo tenemos como certeza y como esperanza porque Jesús ha resucitado. En medio de cualquier circunstancia, ni siquiera la muerte pudo vencer a nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, Él venció todo lo que se interponía entre tú y Él.
porque cuando hayamos sido resucitados, nuestros ojos, estos mismos ojos, porque la promesa de la resurrección es que este cuerpo en el que vivimos va a ser resucitado, glorificado, nunca más vamos a pelear contra el pecado, pero esta misma carne verán a nuestro Redentor levantarse y traer esperanza. Aunque hoy, mis amados, probablemente desfallezcamos. Quiero ir concluyendo eh, con un último pensamiento. Quiero que enfoquemos nuestra mente en los elementos de la cena del Señor para entender una vez más que todo esto de lo que hemos hablado es resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de los grandes teólogos dijeron que la cena del Señor es uno de los métodos de aplicación de la gracia. Los cristianos debemos de compartir la cena del Señor lo más comúnmente que se pueda. Es la mejor forma de predicar el Evangelio, pero también es la mejor forma de recordarnos a todos nosotros que estamos sufriendo en medio de las circunstancias, que estamos luchando muchas veces con la desesperanza, que Cristo resucitó y un día volverá por nosotros y nos liberará de esta vida llena de miserias. Por eso, mis hermanos, veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 24. Quiero recordarles, el libro de Corintios es el primero de los libros que se escribe del Nuevo Testamento, aproximadamente en el año 52, o sea, han pasado menos de 20 años de la ascensión de Cristo al cielo. Y Pablo está explicando el significado de la mesa del Señor porque muchos se habían olvidado de lo que esto significa. 1 Corintios 11, del 23 al 24, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y aquí viene la enseñanza, que el Señor Jesús en la Pascua, en la Semana Santa de aquel entonces, la noche que fue entregado, no otra noche, sino justamente la noche en que fue entregado, es decir, cuando comenzaron sus padecimientos, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis amados hermanos, esto es un acto profético de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora. Es de la primera parte del mensaje. Esto es lo que recordamos en la Semana Santa. Esto es lo que celebramos el domingo de la resurrección, que ocurrió. Sí, dio su cuerpo y fue partido por nosotros. Nosotros tendríamos que haber sido partidos. Nosotros merecíamos morir en la cruz desnudos, pero ni siquiera así hubiera sido suficiente para pagar la deuda que tenemos con Dios Padre, porque para pagarla era necesario haber sido perfectos. Solo Cristo fue perfecto y Él pagó por todos nosotros. Ahora, la intención que Jesús tiene al instituir la cena del Señor es que podamos recordar constantemente que aquello que nos evitaba, que nos alejaba relacionarnos con Él, fue tomado por Cristo mismo y deshecho en su cuerpo, que fue partido. No hay más que pueda alejarnos del Señor. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Cristo ha quitado todo aquello que evitaba que nos relacionásemos con Él. Por esto es importante que esté claro en nuestra memoria. Y la siguiente parte la encontramos en el tramo del capítulo 11, del 25 al 26. Y dice: asimismo,
tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay un doble mensaje. Yo sé que en diferentes iglesias se oye constantemente y es importante tenerlo claro. El mensaje es: Jesús murió. Necesitamos anunciarlo constantemente y la mesa del Señor lo hace. Cada vez que tomamos la mesa del Señor, recordamos que Él rompió lo que nos alejaba de Él, pero también recordamos que hay un nuevo pacto por causa de su sangre. ¿Qué hizo su sangre? Nos hizo cercanos. Hemos sido hechos o adoptados como hijos de Dios. Tenemos esperanza en medio de cualquier circunstancia porque nuestro Redentor resucitó. Entonces, este nuevo pacto del que somos beneficiarios viene por causa de la sangre de Cristo. Sin la sangre derramada no hay certeza de pacto, pero el sello perfecto, la resurrección. ¿Por qué sabemos que ha resucitado? La última frase dice: hasta que Él venga. Él volverá, ciertamente volverá, y con Él seremos plenamente consolados de toda esta miseria en la que vivimos. Mis amados hermanos, quisiera terminar orando y entregando este tiempo al Señor. Padre, reconocemos nuestra necesidad de relacionarnos más profundamente contigo a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los santos en la iglesia, Señor, a través del servicio, a través, Padre Santo, de el poder eh, llegar a otros con el Evangelio, Señor. Hay muchas formas de poder conocerte y relacionarnos contigo, Señor, pero lo más importante es: danos tanto el querer como el hacer. Nos has dado tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, el don de poder aprovechar este privilegio que tú nos has dado, Señor. Lo ponemos todo en tus manos y te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, Señor, para poder eh, vivir delante de ti y tener la confianza delante de ti y llegar delante de ti constantemente y crecer en nuestra relación contigo a través de la palabra y de la oración. Lo ponemos todo esto en tus manos, Padre, rogándote que logremos entender con certeza que en esta relación contigo como hijos es donde radica la esperanza de nuestra alma, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, para mí ha sido un privilegio. Que Dios les bendiga.